En nuestro proyecto integrador vamos a estar hablando y analizando los datos de importación de automóviles a Estados Unidos entre los años 1969 a 2009. Nuestro grupo está conformado por Ivonne Díaz Alguero, Samuel Lastra Santiago, Juan Ricardo Moreno, Oscar Iván Sarmiento Tovar y quien les habla, Camilo Andrés Arango. Inicialmente vamos a analizar los datos estadísticos. Como podemos ver, la media y la mediana son iguales, son de 2,1 millones de autos importados. Al ser estos dos valores iguales, podemos hablar de una distribución simétrica y podríamos decir que entre los años analizados, en promedio se importaron 2,1 millones de autos. La moda es de 1,6, sin embargo este valor no representaría un valor significativo para el análisis, ya que solamente se repite en 3 años, que fue 1971, 1972 y 1975. La desviación estándar es de 0,5, es un valor cercano a 0, por ende podemos inferir que los valores no están dispersos. Y tenemos un valor mínimo de 1,1 millones de importaciones al año y un valor máximo de 3,2 millones de importaciones. Y analizando el histograma, se puede observar que a partir de 1969, que es donde empieza el análisis de datos, hasta 1986, hay un incremento significativo de importaciones, llegando al máximo de 3,2, y posterior se genera una caída de dicho número hasta 1999, donde nuevamente inicia una curva de ascenso en los números de importaciones. Bueno, la pregunta es razonable pensar en una relación de tipo lineal, el número de autos importados y vendidos en el número de años transcurrido a partir de 1969 hasta 1984? Bueno, mira, básicamente así es un diagrama integra la discusión del conjunto de datos que está partiendo en el año 1969 hasta 1984. Encontramos obviamente que hasta el 15, la pregunta básica es más razonable pensar de una relación tipo lineal entre los números de datos de autos importados y vendidos que el número de años transcurrido a partir de 1960 a 1984. Podemos observar en este momento que según la tendencia de la gráfica demográfica de tipo lineal y que la creciente no es perfecta, y que quiere decir que no todos van a estar exactamente sobre la línea, sino que tenemos un error aleatorio y que eso corresponde a los puntos que están ahorita o por ahorita básicamente, y se acerca a la información que nosotros no podemos tener más detalles en la información y que pueda hacer que el peso de la gráfica, como no es un modelo preciso, que no se podría decir exactamente la tendencia, sino que otros factores adicionales. Sin embargo, es una herramienta bastante útil para determinar lo que existe en una relación tipo lineal y no al observar que obviamente son datos recientes, digamos, que van a subir y que adicional tienen una línea recta y que podríamos decir efectivamente que es una gráfica pues de tipo lineal entre la relación que hay entre las ventas, en la relación de autos vendidos y los autos importados en estos años. Gracias. Regresión lineal. Dentro de la regresión lineal, en este punto vamos a utilizar los mismos datos que utilizamos para el punto número 4, que son toda la información que tenemos para los años comprendidos entre 1969 y 1984. Dentro de ellos podemos encontrar una estadística de regresión con un tema, todo el análisis que tenemos, que es información que le hemos sacado directamente desde Excel con pues todas las herramientas que nos proporciona en este momento la tecnología. Podemos encontrar que tenemos un coeficiente de correlación de 0,91 23 83 98, lo que permite ver que por estar muy cercano al número 1 podemos tener una relación de tipo lineal creciente no perfecta. Adicional, tenemos un error típico de 0,18 59 73 12 y un tamaño de muestra de 16. En los análisis de varianza podemos ver que tenemos una variación explicada con unos grados de libertad
1 más un total de una variación de 2,405764, y tenemos una varianza no explicada con unos grados de libertad 14 por un total de una variación no explicada de 0,4842, y tenemos una variación total con el total de grados de libertad de 15 más un total de la varianza total de 2,89. Podemos ver el promedio, que en este caso el promedio para la varianza explicada es exactamente igual a la varianza, y tenemos una promedio de cuadrados para la varianza no explicada que es de 0,034. Nuestros promedios se determinan de dividir la suma de cuadrados, o sea, la varianza como tal de 0,48, dividirlo en los grados de libertad. Tenemos adicional un valor P, que lo ideal sería que estuviera cercano al 0, que nos daría obviamente un tema de que este modelo funciona perfectamente. Acá igual no está en 0, pero pues digamos que eso nos da como una aproximación. Por último, tenemos una intercepción de un coeficiente de intercepción de 1,244 con un error típico de 0,88, un dato con una probabilidad del 95%. Podemos ver que la intercepción estaría entre 1,053 y 1,43. Adicional, tenemos una pendiente con un coeficiente de 0,084 y un error típico de 0,10 bajo esta intercepción pendiente, y con una probabilidad del 95%. Podemos ver que los valores estarían en 0,62 y 0,1057. Todos estos valores o todos estos análisis los tenemos realmente bajo una estimación de confianza del 95%. De ahí ya podemos, por supuesto, revisar que pues podemos ver que la información que tenemos nos da que es una variación o una relación de tipo lineal, y que el Excel, por supuesto, nos permite tener una información detallada. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Ricardo Moreno y yo les voy a hablar sobre el intervalo de predicción al 95% en los años propuestos, los cuales son 1985, el año 2000 y el año 2005. Entonces, iniciando con el año 1985, podemos ver que fueron importados a Estados Unidos 2.8 millones de vehículos, de los cuales nuestro intervalo de predicción muestra que pueden ser vendidos aproximadamente entre 957.000 vehículos y 3.2 millones de vehículos. Para el año 2000 tenemos que se importaron 2.1 millones de vehículos a Estados Unidos, un poco menos que en el año 1985, pero vemos también que su intervalo de predicción es un poco más alto. Entonces, este intervalo muestra que se venderán aproximadamente entre el 1.09 y 3.2 millones de vehículos. En el año 2005 se importaron un poco más que en el año 2000, una cifra de 2.3 millones, pero sigue siendo inferior a la del año 1985. Nuestro intervalo muestra que sigue también un poco al alza la venta de los vehículos, con un intervalo que va entre aproximadamente el 1.1 millones y 3.3 millones. Es decir, podemos ver que con el pasar de los años las importaciones de vehículos se han reducido un poco, que en 1985 eran de 2.8 millones, en el año 2005 de 2.3, y esto quiere decir que sí, se reduce un poco, pero se mantiene también un poco estable, no muestra que siga aumentando con el pasar de los años, como lo vimos en nuestro modelo anterior, hasta el año 1984, que sí tendía a crecer, empezando en 1.1 millones y terminando casi en 3.
Entonces uno pensaría que sí, sí influenciaría hacia el futuro y hasta estos años que el crecimiento de vehículos importados iba a seguir creciendo, pero al contrario lo han podido mantener en estos números a pesar de que la población sí haya crecido exponencialmente. Buen día para todos, mi nombre es Samuel Lastra. Yo les vengo a hablar sobre el punto número 7, en el cual básicamente el enunciado nos pide realizar un diagrama de dispersión y ver si encontramos una relación de tipo lineal entre el número de autos importados y vendidos en Estados Unidos y el número de años transcurridos a partir del 1969 hasta el 2005. Acá en la parte izquierda podemos encontrar nuestro conjunto de valores, tanto año, los valores de X y Y. Entonces recordemos que X va a representar el número de años y Y va a venir a representar el número de autos importados. Entonces, utilizando la herramienta Excel, nosotros construimos un diagrama de dispersión de X contra Y, como lo pide el enunciado, y esta herramienta nos arroja el siguiente diagrama que podemos ver en la parte superior de la pantalla. Posterior a esto, procedimos a encontrar el coeficiente de Pearson para ver con este dato si existía una relación lineal entre las dos variables. Para ello vamos a utilizar la fórmula que la podemos ver en esta sección, también utilizando la herramienta de Excel, que se llama coef de correl. Esta función básicamente devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Entonces, bien, utilizamos esta fórmula, cogimos todo el conjunto de datos de X y todo el conjunto de datos de Y, utilizando esta fórmula, y con esto obtuvimos este coeficiente de Pearson de 0.22. Entonces recordemos que para determinar si hay una relación entre dos variables utilizando el coeficiente de Pearson, debemos acordarnos que la hipótesis dice si R es igual a 1, entonces hay una relación directa, y si llega a ser menos 1 o muy cerca de menos 1, quiere decir que hay una relación directamente inversa. Entonces, en este escenario obtuvimos un coeficiente de Pearson de 0.22, lo cual no es cercano al 1, sino más bien a 0. Cuando es igual a 0 o cercano a 0, quiere decir que no existe una correlación o que esta relación viene a ser muy, muy débil. Entonces, ¿qué hicimos? También hicimos otro método, que es utilizar el método de determinación, que nos dio un valor de 4.93. Este simplemente se encuentra elevando al cuadrado el coeficiente de Pearson y nos da que la relación es de 4.93%. Teniendo en cuenta estos valores y estas hipótesis, llegamos a la conclusión que no es razonable pensar que existe una relación de tipo lineal entre el número de autos importados y vendidos en Estados Unidos y el número de años transcurridos a partir del 1969. Esto sería todo por el grupo. Muchas gracias por su atención y un saludo.